Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. En este vídeo vas a aprender qué son las líneas de contorno. Primero la definición, conjunto de líneas que delimitan una figura. O perfil, límite exterior de un objeto o de un cuerpo. Una vez dibujado el contorno de una figura, se pueden apreciar dos zonas diferenciadas entre sí. La más limitada, que será el contorno en sí y su interior, y la otra infinita, que es el fondo o el espacio negativo. ¿Qué ves aquí? Unos martillos, ¿cierto? Realmente son unos dibujos de unos martillos. En este caso son símbolos. Los he hecho sin ninguna referencia, teniendo en cuenta la definición que entiendo de martillo y los que he ido viendo a lo largo de mi vida. Uno es más iconográfico que otro, pero tú los reconoces como martillos sin problema ninguno. Ahora una fotografía del martillo que hay en mi caja de herramientas, uno real. Fíjate en la cantidad de detalles que tiene, y eso que se trata de una herramienta muy sencilla. Lo que me interesa hoy es que te fijes en su línea de contorno. Solo dibujándola, tu cerebro es capaz de reconocer de qué objeto se trata. Voy a proceder a ello, tomando medidas, como te enseñé en la entrada, la unidad básica para dibujar un Superman y un patito de goma, y midiendo los ángulos, como viste en la otra entrada, usa tu lápiz como en un videojuego FPS para medir ángulos. Lo primero, marcar la dirección o el ángulo del objeto, delimitar su tamaño y ahora iré dibujándolo. Una vez marcada la cabeza, el mango y las formas generales, ya puedo empezar a dibujar su contorno. Ahora es cuando entenderás el concepto de aprender a ver. Has de comenzar a fijarte en los pequeños detalles que tienen las formas de esta herramienta, sus curvas, las líneas rectas, sus ángulos marcados, etc. No le prestas atención de verdad a algo hasta que no lo dibujas y ves todas sus formas y la belleza que hay dentro de los objetos, hasta en las cosas más sencillas, como es el caso de este martillo. El cerebro humano es una tremenda máquina de reconocer formas. Ha evolucionado para tardar milésimas de segundo en poder reconocer la silueta peligrosa de una que no lo es. Y es muy fácil que encuentres caras en manchas, baldosas, buzones, tostadas o en muchos otros objetos que para nada tienen un rostro propio. ¿Por qué? Nuestro cerebro hace un trabajo fenomenal en este sentido y nos ayuda a diferenciar e interpretar esas formas. Para el hombre primitivo, sin un lenguaje establecido, fue vital poder reconocer una cara amistosa de una que no lo era. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que nuestro cerebro y su reconocimiento de formas y la interpretación de los colores es en parte el responsable de que estemos donde estamos ahora. Pero no solo a nosotros nos ayuda el reconocer las formas. La mayoría de pájaros pequeños entran en pánico si ven la silueta de un halcón, aunque sea un recortable o una sombra proyectada en el suelo. Fíjate ahora que he acabado la silueta de mi martillo. No he hecho el interior, solo la silueta, la línea de contorno. Solo esta línea ya ha conseguido que tú veas un martillo. El concepto de línea de contorno ha quedado claro, es la silueta de algo. No hace falta que haya contenido en su interior para reconocer su forma o función. Tú y tu mente hacéis ese trabajo por mí, ya que ves un martillo donde no lo hay, solo hay una silueta, o un coche, o una persona. Es magnífica la herramienta tan poderosa que es la mente. Aprende a usar eso a tu favor en tus dibujos y trabajos y tendrás mucho ganado. Ahora, comparte este vídeo en tus redes sociales. Haz llegar esta web a todos tus amigos. Ve a la web para hacer los ejercicios y empieza a hacer siluetas como un maestro. Gracias por dibujar bien.